Hola a todos mis queridos seguidores y a todos los que se unen por primera vez a nuestro canal. Espero de todo corazón que estén súper bien, llenos de energía y listas para una noticia que, les juro, ha hecho temblar hasta los cimientos del mundo del entretenimiento. Sí, como lo están leyendo. Y si la miniatura que acompaña este vídeo ya les ha picado la curiosidad, prepárense porque lo que les voy a contar hoy es pura dinamita. Hoy, 22 de diciembre de 2025, se está escribiendo una página épica, un giro de 180 grados que nadie, absolutamente nadie, anticipó. Así que si por alguna razón aún no forman parte de esta increíble comunidad, les hago una invitación que no podrán rechazar: suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Ya somos una familia formidable, pero siempre hay espacio para esa chispa de emoción que un nuevo miembro trae consigo. Presionen ese botón rojo, ese que dice suscribirse, y no olviden activar la campanita para que se les notifique cada vez que subimos un vídeo, cada una de nuestras exclusivas y primicias. Pues bien, sin más preámbulos, vamos directo al grano, a esa noticia que ha explotado como un volcán, acaparando todos los titulares, dominando los trending topics y encendiendo las conversaciones en todas las redes sociales. Estoy hablando, por supuesto, de Asterisco Can-Yaman y de Method Demir. Ustedes, mis seguidores más fieles, saben perfectamente quiénes son estos dos íconos. El actor turco que ha conquistado corazones a nivel global con su carisma arrollador, su imponente presencia escénica y esa mirada que desarma; ella, la talentosa actriz que nos ha cautivado una y otra vez con su dulzura, su profesionalismo y esa profundidad que transmite con cada gesto. Los protagonistas de esa serie que nos tuvo a todos pegados a la pantalla, devorando cada episodio con ansias, Asterisco Erkencikus. Esa producción que a día de hoy, todavía nos deja con ese agridulce recuerdo de una química que trascendía la ficción, que hacía vibrar las pantallas y latir nuestros corazones al unísono. Pues bien, esa misma química, o algo increíblemente parecido, parece que ha vuelto a encenderse, pero esta vez de una manera que, les digo honestamente, ha sido completamente inesperada y, a decir verdad, absolutamente sorprendente. Es cierto que durante un tiempo ambos actores han seguido caminos profesionales distintos, cosechando éxitos individuales, liderando proyectos ambiciosos y consolidándose firmemente como figuras de talla internacional. Can-Yaman, por su parte, ha estado en la palestra mediática con producciones italianas que le han permitido explorar nuevos registros y horizontes, e incluso ha participado en proyectos que lo han llevado a explorar otros mercados. The Method Demir, fiel a su talento, ha seguido brillando con luz propia en Turquía, protagonizando series que han tenido una acogida espectacular tanto a nivel nacional como internacional, demostrando una vez más su versatilidad y su capacidad para conectar con el público. Parecía que su etapa juntos, al menos en el ámbito romántico y en la esfera pública, había quedado en el pasado, guardada en esa vitrina de recuerdos que los fans siempre conservan con tanto cariño y nostalgia. Y es que, como bien saben, tras su conocido noviazgo y su posterior ruptura, cada uno tomó su propio camino, enfocándose en sus carreras y en su desarrollo personal. Pero, ¿qué ha podido ocurrir para que ahora, en estas fechas tan señaladas de finales de 2025, salte una noticia de tal calibre, una bomba que ha revolucionado el panorama del entretenimiento? Aquí es donde la intriga se pone realmente jugosa, donde los hilos del destino parecen tejerse de forma magistral. Aparentemente, y según fuentes muy cercanas que han empezado a confirmar lo que antes solo eran susurros, Asterisco Can-Yaman y The Method Demir estarían trabajando juntos en un nuevo proyecto. Y no estoy hablando de una simple colaboración puntual, de un cameo fugaz o de un encuentro casual. Se trataría, según lo que se está filtrando, de un asterisco proyecto de gran envergadura, algo que podría marcar un antes y un después significativo tanto para ellos como para la industria en general. Los rumores, como les decía, comenzaron a circular de forma discreta hace algunas semanas. Al principio muchos los desestimaron como simples anhelos de los fans, como especulaciones sin ningún tipo de fundamento, impulsadas por la nostalgia de Erkencikus. Sin embargo, la persistencia de estas informaciones, sumada a algunas asterisco pistas sutiles pero reveladoras que han ido apareciendo, ha hecho que la maquinaria de la prensa del corazón y, por supuesto, de los seguidores más ávidos, se ponga en marcha a toda velocidad. Se habla de un guión que los ha enamorado a ambos de forma indescriptible, de una historia que les permite desplegar todo su potencial actoral, explorando quizás facetas nunca antes vistas, y, lo más importante, de un asterisco reencuentro que promete ser explosivo. ¿Y qué tipo de proyecto podría ser este que ha generado tanta expectación? Las apuestas están más abiertas que nunca, pero lo que parece ser la opción más probable,
la que suena con más fuerza en los pasillos de las productoras y en los círculos más informados, es que se trate de una asterisco serie. Y no una serie cualquiera, sino una producción de alto calibre, quizás para una asterisco plataforma de streaming internacional que busca contenidos que arrastren audiencias masivas, o una ambiciosa asterisco producción turca de alto presupuesto con miras a la exportación y al impacto global. La temática aún no se ha desvelado oficialmente, lo que aumenta el misterio, pero los rumores apuntan a que podría ser algo con un toque de asterisco drama intenso, romance apasionado y, por supuesto, esa chispa inconfundible que tanto los caracteriza y que conectó de manera tan especial con el público en su momento. Imaginen la expectación, la pareja que enamoró al mundo entero vuelve a unirse en la pantalla, prometiendo revivir esa magia que nos hizo suspirar. Pero la sorpresa y el impacto de esta noticia no terminan ahí, porque la información va un paso más allá, y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante y para muchos absolutamente impactante. Porque no solo se trata de que vuelvan a trabajar juntos en un proyecto profesional, sino que los rumores más persistentes y creíbles apuntan a que este reencuentro profesional podría estar acompañado de un asterisco reencuentro personal. Sí, han oído bien. Parece ser que, tras tantos años separados, asterisco la llama entre Can Yaman y Demet Özdemir se habría reavivado. Un posible regreso sentimental que ha puesto a todos a especular. Sé que esto puede sonar a guión de película de Hollywood, a una historia sacada de la nada, pero las señales, por ahora, son cada vez más claras y consistentes. Se les ha visto juntos en asterisco ocasiones, en reuniones que, aunque discretas, han sido captadas y de las que se han filtrado imágenes. Siempre con cierta cautela, evitando la exposición mediática directa, pero estos encuentros habrían sido el catalizador perfecto para que la conexión, tanto a nivel profesional como personal, se fortaleciera de nuevo. Y es que a veces el destino tiene formas muy curiosas de volver a unir a las personas, especialmente cuando hay una historia tan fuerte y una química tan palpable de por medio. Los medios turcos, siempre atentos a cada movimiento de sus estrellas, y las páginas especializadas en el mundo del espectáculo, están especulando sin descanso. Se habla de que ambos estarían asterisco redescubriendo su relación, dándose una segunda oportunidad, y que este nuevo proyecto sería el escenario perfecto, el marco ideal, para consolidar este renacer, para hacerlo público de una manera orgánica y natural. Imaginen la presión mediática que esto conlleva, pero también la ilusión y la energía que deben sentir al volver a trabajar codo con codo, de compartir un set de rodaje, de revivir esa magia que los catapultó a la fama mundial. Por supuesto, y esto es fundamental, debemos tomar estas informaciones con la cautela que merecen las especulaciones, especialmente cuando no hay confirmaciones oficiales. Pero la magnitud de la noticia, la credibilidad de las fuentes que la están manejando y la consistencia de los rumores hacen que sea asterisco sumamente difícil ignorarla. Si se confirma este regreso, tanto en lo profesional como, potencialmente, en lo sentimental, estaríamos sin duda ante uno de los acontecimientos del año en el mundo del entretenimiento. Piensen en el asterisco impacto masivo que tendría. La nostalgia de los fans, que llevan años soñando con este momento, la expectación por verlos juntos de nuevo en la pantalla, el morbo de si la relación personal se reflejaría en su actuación, y si esa química que ya conocimos estaría más fuerte que nunca, potenciada por la madurez y la experiencia adquirida. Sería, sin lugar a dudas, un evento mediático de proporciones épicas, capaz de paralizar Internet y acaparar la atención de millones de personas. Los detalles concretos del proyecto, como era de esperar, aún son escasos. No se sabe el título ni la sinopsis oficial, ni siquiera quiénes serán los demás miembros del elenco que conformarán este ambicioso proyecto. Lo que sí parece estar claro por las filtraciones y los rumores, es que se trata de una asterisco producción importante, algo que se está gestando con mucho secretismo pero que una vez que ha empezado a salir a la luz, ha generado un revuelo tremendo. ¿Y cómo han reaccionado los propios protagonistas ante estos rumores? Hasta ahora ambos han mantenido un perfil bastante discreto, respondiendo con un silencio que, como suele suceder en estos casos, alimenta aún más la especulación y deja la puerta abierta a todo tipo de interpretaciones. Quizás estén esperando el momento oportuno para hacer un anuncio oficial conjunto, quizás estén disfrutando de este renacer en la esfera privada antes de hacerlo público, o quizás simplemente prefieran dejar que la propia producción BLE por sí sola. Lo que sí es cierto, y es la conclusión a la que todos llegamos, es que el asterisco 22 de diciembre de 2025 se ha convertido en una fecha clave, una fecha marcada en rojo en el calendario de los fans de Can Yaman y Demet Özdemir. Es la fecha que marca el inicio de una nueva era, un posible regreso triunfal,
Una noticia que ha dejado a todos con la boca abierta, con la imaginación disparada y con una emoción desbordante. Podríamos estar ante un proyecto que no solo redefina sus carreras individuales, sino que les permita explorar facetas nuevas y emocionantes, y quién sabe, quizás también consolide una relación personal que muchos esperaban que tuviera una segunda oportunidad. La energía que ambos desprenden, tanto por separado como juntos, es innegable, y la posibilidad de verlos fusionar ese talento excepcional con una conexión personal renovada es algo que sinceramente emociona y da ganas de ver hasta dónde pueden llegar. Nosotros, desde aquí, desde nuestro canal, seguiremos muy de cerca cada paso, cada pista, cada declaración que pueda surgir. Porque la historia de Can Yaman y de Method Demir, lejos de haber terminado, parece estar viviendo uno de sus capítulos más intensos, más sorprendentes y sin duda más emocionantes. La industria del entretenimiento está llena de giros inesperados, de vueltas de tuerca que nos dejan sin aliento, y este, sin duda alguna, es uno de los más grandes y esperados. Así que para resumir y para que quede bien claro, la noticia que ha explotado este 22 de diciembre de 2025 es que Can Yaman y The Method Demir, la pareja que nos robó el corazón en Erkencicus, estarían regresando juntos a un nuevo e importante proyecto profesional. Y lo que es aún más impactante, los rumores más fuertes sugieren que este reencuentro profesional podría venir acompañado de un reencuentro sentimental. Un posible regreso personal que ha puesto a todos de cabeza, generando una ola de ilusión y expectación sin precedentes. Espero de verdad que les haya parecido tan fascinante y emocionante como a mí. Ahora, la pregunta del millón es, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que es posible este regreso, tanto profesional como personal? ¿Qué expectativas tienen? Me encantaría leer sus teorías, sus anhelos y todos sus comentarios más abajo. Compartan conmigo todo lo que les pase por la cabeza con esta noticia que nos ha dejado a todos boquiabiertos. Y si les ha gustado este vídeo, si lo han disfrutado tanto como yo al contarlo, y quieren seguir al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo, por favor, no olviden darle un gran me gusta que nos motiva a seguir trayéndoles lo mejor, compartir este vídeo con todos sus amigos y familiares, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más sorpresas y, quién sabe, quizás hasta con confirmaciones. Hasta la próxima, queridos amigos.